Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día jueves 26 de junio de la 12ª semana del tiempo ordinario, ciclo C. Celebramos a San José María Escrivá de Balaguer, presbítero. Muy famoso este santo español, y en YouTube se pueden todavía ver muchos de sus sermones, ¿no? Enseñanzas, y muy especialmente dirigidas a los jóvenes, ¿no? Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos la lectura del libro del Génesis. Continuamos, ¿no?, con el libro del Génesis en este tiempo ordinario. Capítulo 16, versículos del 1 al 12 y del 15 al 16. Nos dice entonces el libro del Génesis. Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham: El Señor no me concede hijos. Llégate pues a mi esclava, a ver si tengo hijos por medio de ella. Bueno, en la ley mesopotámica, ¿no?, había esta posibilidad de que si la, la mujer no tenía hijos, podía darle a su marido una de sus esclavas y en ella procrear. Y entonces, obviamente, que los hijos ya eran de la mujer, no de la esclava, ¿no? Bueno, continuamos. Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Así, a los 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar la esclava egipcia, y se la dio a Abraham, su marido, como esposa. Él se llegó a Agar y ella concibió. Al verse encinta, le perdió el respeto a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: Tú eres responsable de esta injusticia. Yo he puesto en tus brazos a mi esclava, y ella, al verse encinta, me desprecia. El Señor juzgue entre nosotros dos. Abraham dijo a Sarai: En tu poder está tu esclava, trátala como te parezca. Bueno, era normal también, no se podía prever de otra forma, ¿no?, sino salvo en algunos casos, pero la madre ya tenía celos, ¿no? Y en este caso, Agar veía con desprecio a Sarai, porque ella estaba esperando un hijo de Abraham, lo que su mujer no. Y entonces Sarai se siente despreciada, y Abraham le dice que haga lo que mejor le parezca, ¿no?, con la esclava. Y continúa. Sarai la maltrató y ella se escapó. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente en el desierto, la fuente del camino del sur, y le dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Ella respondió: Vengo huyendo de Sarai, mi señora. El ángel del Señor le dijo: Vuelve a tu señora y sométete a su poder. Bueno, aquí el ángel del Señor eh, puede ser un mensajero, ¿no?, de Dios, como también puede ser el mismo, ¿no?, porque veremos luego, eh, son palabras de Dios las que dice, ¿no?
el ángel. Pero en varias ocasiones en el Antiguo Testamento, también como en el Nuevo, especialmente en el Apocalipsis, se ve que el ángel del Señor es el mismo Señor. Y entonces con poder para eh, establecer algo, ¿no? Eh, decidir de alguna manera, como lo va a hacer aquí el ángel del Señor. Y el ángel del Señor añadió, haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Y el ángel del Señor concluyó, mira, estás encinta, darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Bueno, entonces aquí podemos ver que el ángel del Señor le dijo, le declaró, ¿no? Haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar. Prácticamente lo mismo que le dijo a Abraham, ¿no? Pero obviamente con Abraham es diferente porque habrá un hijo de Sara, ¿no? Aquí también es interesante el nombre del hijo, ¿no? Dice, lo llamarás Ismael, que en hebreo sería Ishmael, ¿no? El Shema, que es Dios escuchó. Shema es escuchar, y él es Dios, ¿no? Escuchó Dios. Y precisamente porque el significado es ese, ¿no? Dios ha escuchado tu aflicción. Y continúa hablando, ¿no? El ángel del Señor. Será un potro salvaje. Su mano irá contra todos y la de todos contra él. Acampará separado de sus hermanos. Bueno, esto es lo que va a hacer Ismael, ¿no? Ismael se conoce que es el padre de los beduinos en esa época, ¿no? Y potro salvaje o eh, una persona que no es sedentaria, ¿no? Como los beduinos, ¿no? Que están de un lado a otro y, y que viven, pues, obviamente, en esa época, ¿no? De lo que había, ¿no? Como un onogro en otros textos aparece, ¿no? Que es un asno salvaje. Y a pesar de ser hermano de Isaac, como será por parte de padre, obviamente, y acampará separado, dice, de sus hermanos. Pero lo importante es que Dios le promete una descendencia innumerable también, ¿no? Ya sabemos que los árabes son descendientes de Ismael. Agar dio un hijo a Abraham y Abraham llamó Ismael al hijo que le había dado Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar le engendró a Ismael. Entonces podemos darnos cuenta, ¿no? La edad, 86 años, cuando nació, ¿no? Llegará casi a los 99 y nos adelantamos un poquito, pero es a esa edad prácticamente, ¿no? Casi 100, cuando el Señor le promete el descendiente, ¿no? El heredero, que es Isaac, que lo veremos luego en otro pasaje. Muy bien, vamos al Salmo. Tenemos el Salmo responsorial 105, cuyo responso es, ten gracias al Señor porque es bueno. Muy bien, este Salmo hace pareja con el anterior, ¿no? Con el 104. Los 105, 106 según la versión. Y aquí en el preludio, prácticamente es un preludio, eh, va a referirse luego a las infidelidades del pueblo, ¿no? Cómo le pagó el pueblo a Dios, ¿no? Siendo infiel, yéndose tras
dioses falsos, idólatras, inclusive llegando a ofrecer a sus propios hijos e hijas, ¿no? En holocausto a esos dioses falsos, o sea, la completa aberración. Bueno, nos dice entonces el salmista, den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Muchos salmos empiezan con este verso, ¿no? Que es clásico, el versículo de acción de gracias, ¿no? Eh, gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, no se acaba, no se extingue. ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios? Pregonar toda su alabanza. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que vea la dicha de tus escogidos, y me alegre con la alegría de tu pueblo, y me glorie con tu heredad. Bueno, visítame con tu salvación. O sea, profetiza, ¿no? Prácticamente en el texto lo que sucederá en el Nuevo Testamento con Jesucristo, que es el Salvador. Bueno, y vamos al Evangelio. Continuamos con la lectura de San Mateo, en esta oportunidad el capítulo 7, versículos del 21 al 29. Nos dice San Mateo, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, aquí habría mucho que decir, ¿no? Y este es un texto paralelo al de San Lucas, Lucas capítulo 6, versículo 46, ¿no? Allá dirá, ¿por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Que es básicamente lo que dice aquí. Aquí lo pone en el contexto del reino de los cielos. Bueno, en primer lugar, Señor, Señor es una introducción a la oración, ¿no? Y los judíos podrían decirlo, ¿no? Señor, Señor, dirigiéndose a Dios. Adonai, Adonai, ¿no? Mi Señor, mi Señor. Y también lo dirán los primeros cristianos, que Jesús es el Señor. Sin embargo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor. No, no son las palabras, sino el que hace, y aquí el verbo es importante, hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, obedecer, hacer obras, las que dice el Señor, ¿no? En su doctrina, en el Evangelio. Esa es la voluntad del Padre, ¿no? Que Jesucristo dé a conocer lo que tenemos que hacer, precisamente para hacerlo. Entonces, entrará en el reino de los cielos quien haga la voluntad del Padre. Bueno, continuamos. Aquel día muchos dirán, bueno, ¿qué día? Podríamos preguntarnos, ¿no? Aquel día muchos dirán. Aquí se refiere al juicio final, al día eh, donde Jesucristo juzgará, donde ya no habrá tiempo, ¿no? A pesar de que dice día, pero sería escatológicamente hablando. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Miren, ¿no? Eso posiblemente lo digamos o lo escuchemos, ¿no?
en el día, aquel día, el último día, el día final, el juicio final. Entonces yo les responderé o les declararé, nunca los he conocido. Aléjense de mí los que obran la iniquidad. Bueno, suena patético, ¿no? Abrupto. Esto os responderá. ¿A quiénes? A quienes no hacen la voluntad del Padre, que es obedecer al Señor Jesucristo y su evangelio, que es el evangelio del amor, que es las obras de amor. Amar, con un amor de entrega, no cualquier amor, no es el eros ni el filia, es el agape o el caritas en latín. Nunca los he conocido. Aléjense de mí, obradores de maldad, dice en otras versiones, ¿no? Aquí dice los que obran la iniquidad, o sea, hacen mal, cometen maldad. Y podemos darnos cuenta que esto tiene mucho que ver o semejanza con los fariseos, ¿no? Esto mismo les decía a los fariseos, ¿no? Que predicaban, pero no hacían. Acá también tenemos a alguien que dice Señor, Señor, ¿no? Pero no hicieron la voluntad del Padre. Hicieron lo que ellos tal vez quisieron, pero no cumplieron el mandamiento del amor, la ley del amor, ¿no? El Evangelio. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, aquí ya tenemos la respuesta, ¿no? No es cualquiera que diga Señor, Señor, he profetizado en tu nombre, hemos echado demonios, hemos hecho milagros, ¿no? Dice, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, las pone por obra. Pero ¿cuáles palabras mías, no? Sus enseñanzas, su doctrina. Y ha venido diciéndolo desde el capítulo 5 con las bienaventuranzas, el capítulo 6, y aquí en el capítulo 7. Prácticamente aquí remata, ¿no? Concluye. El que escucha estas palabras mías, estas enseñanzas mías, podríamos decir, esta doctrina mía, y la pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca, o sea, en piso firme, ¿no? Sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. No perdamos lo que acabo de decir, ¿no? Los que escuchan mis palabras y las ponen en práctica son como estas personas, ¿no? Que construyen su casa sobre roca. O sea, no va a haber pérdida. A diferencia de los que solamente hablan, dicen, pero no practican. Por otro lado, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Entonces tenemos en esta parábola, ¿no? Es una parábola pequeña sobre la casa
sobre roca, ¿no? Aquí está, viene a la memoria Pedro, ¿no? A quien le puso por nombre roca, Petra, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y estamos aquí viendo una enseñanza de cómo sería el resultado de alguien que no pone en práctica la doctrina del Señor, la cual es misión de los apóstoles transmitirla, proclamarla. Y termina diciendo, al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Muy importante, ¿no? Esta diferencia. ¿Cómo sabía la gente y cómo sabemos nosotros que el Señor enseñaba con autoridad y no como los escribas? Porque los escribas decían, la ley dice, no, hagan esto, eviten esto, cumplan esto, ¿no? Así está escrito. Pero el Señor Jesús lo dice en primera persona, que esto es lo importante, ¿no? Por eso sabemos, por el texto. El que escucha estas palabras mías, o sea, lo que yo les estoy diciendo. Por eso les dije en alguna otra episodio que es, el, está legislando prácticamente, está interpretando la ley, ¿no? En forma plena. Y dice, estas palabras mías, esta enseñanza mía, que viene desde el capítulo 5 con las bienaventuranzas, ¿no? Capítulo 6 y acá el capítulo 7. Entonces, enseña con autoridad, porque no es nada más ni nada menos que el mismo Dios, el autor de la escritura, que está hablando aquí, ¿no? Y la gente se dio cuenta que enseña su doctrina con autoridad, la autoridad de Dios mismo. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.